Bienvenido, bienvenida a este podcast. Estoy súper feliz de que estés aquí un día más conmigo. Probablemente o acabes de entrar en este canal y empieces a conocerme, o has visto algún vídeo antiguo. Podrás ver que han pasado meses y meses desde que no he subido nada, y todo eso ha sido porque he pasado por un proceso de transformación increíble, porque he conocido a Dios, a Jesús. Hoy quiero contarte mi testimonio, quiero contarte cómo conocí a Jesús, cómo Jesús llegó a mi vida, qué ha cambiado desde entonces, qué he aprendido desde entonces. Y quiero decirte que si eres una persona que lleva en este canal tiempo, mi contenido va a cambiar completamente. He vuelto. Estoy muy contenta de volver a estar grabando vídeos. Sin embargo, ahora los vídeos van a ir de la mano de Dios. Este no va a ser un canal en el que vamos a hablar solamente de salud mental. Vamos a hablar de salud mental, de psicología, pero de la mano de Dios. Esto sé que para algunos será muy raro, pero antes de que puedas empezar a tomar tus propias decisiones, te invito a que veas este vídeo, porque estoy segura de que algo puede cambiar en ti. Y es que, ¿y si te dijesen que puedes ser feliz? ¿Y si te dijese que tu vida puede cambiar? Que puedes empezar a sentirte pleno. ¿Y si te dijese que todas esas preocupaciones que has tenido siempre, puedes empezar a encontrar tranquilidad en ellas? Estas son preguntas que como psicoterapeuta yo me he hecho siempre, ¿no? Y lo cierto es que ayudando a personas siempre he acabado con la misma pregunta de por qué todo el mundo compartimos un vacío, por qué todo el mundo tenemos algo que no sabemos cómo llenar, que todos tenemos y que no sabemos de dónde viene, hacia dónde va, qué hacer con ello, cómo gestionarlo. De hecho, al final los psicólogos, los psicoterapeutas estamos aquí para, de alguna forma, enseñaros a cómo gestionar ese vacío. Pero no hay nada ni nadie que pueda llenar ese vacío que no sea Dios. Y hoy vengo a hablarte de eso, pero vengo a hablarte de mi historia. Va a ser un vídeo mucho más personal de los vídeos que normalmente estáis acostumbrados a ver de mí. Sin embargo, estoy muy feliz de poder estar contándoos esto hoy y de poder contaros cómo me ha cambiado la vida. Voy a empezar desde que era pequeñita. Mi familia siempre ha sido católica, pero eran esos típicos católicos españoles que se supone que son católicos porque toda su familia y toda su generación ha sido católica. Sin embargo, no han abierto la Biblia en su vida. Ir a misa era algo muy de vez en cuando. Y creían en Dios, pero tampoco conocían a Jesús. Creían en Jesús, pero tampoco conocían su carácter. Y digamos que era todo más por una cuestión de costumbre que por una cuestión de corazones. Es por eso que yo me bauticé, hice la comunión, y de hecho la comunión la hice por los regalos, ¿no? Es una frase que yo creo que si tú estás viendo esto y eres español, habrás escuchado un montón de veces, y si has hecho la comunión probablemente también la hayas hecho por eso. Yo nunca entendí el poder de la iglesia, y desde que era súper pequeñita me acuerdo estar pensando en todo esto y en el sentido que tenía la figura del Papa, el sentido que tenía ir a una iglesia que estaba conectada con todas las demás iglesias del mundo, cuyo Papa era una figura que conectaba a Dios con el mundo. Nunca terminé de entenderlo, no es algo que entrase en mí. Lo cierto es que cuando yo entraba a una iglesia católica yo sí sentía una especie de paz. Sin embargo, no entendía nada, no entendía. Entonces ha sido algo que he criticado durante toda mi vida, a la par que he estado sin entender. Digamos que la Iglesia Católica, siempre he sido una niña que ha pensado mucho. Y cuando digo pensar, me refiero a que he sido una persona que se ha cuestionado la vida durante toda su vida. Me considero una persona muy profunda, ¿no? Y desde que he sido súper pequeñita me he estado cuestionando temas como qué es la felicidad, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos, de qué se trata esto. Lo cierto es que según ha ido avanzando mi vida, todo se ha convertido en un desastre absoluto. Creo que anulé todas esas partes de mí que de pequeña tenía, esa parte de cuestionamiento, esa parte de profundizar,
y me centré en intentar encajar en esta sociedad. Empecé a salir muchísimo de fiesta, a tener relaciones con un montón de chicos que ni siquiera conocía. Empecé a anular mi personalidad por encajar, ¿no? Tras una etapa bastante larga así, con mi vida totalmente desorganizada, fue cuando llegó mi expareja. Ese hombre, yo siempre lo diré, pero ha sido un ángel en mi vida, sobre todo porque ese hombre me enseñó qué eran los valores, no como una imposición hacia mí, sino como algo que él representaba. Y lo cierto es que él no era católico, pero su familia sí que era católica, y su hermano y la novia de su hermano en concreto eran personas que practicaban mucho el catolicismo. Y yo siempre decía, no sé qué tiene esta mujer, la novia de su hermano, pero tiene una alegría, un amor. Era algo que honestamente no os puedo describir con palabras, pero ella llegaba y era luz, absolutamente. Yo me sentaba con ellos a hablar porque debatíamos un montón sobre estas cosas y yo les decía, me encantaría creer. O sea, yo realmente quiero creer, pero no sé cómo creer. O sea, no sé, o sea, en mi cabeza no puede encajar la versión de que haya un Dios llamado Jesús. No puede encajar. Según yo empecé a salir con esta persona que os digo, empezaron a salir a la luz todas esas heridas, todos esos vacíos, todos esos descuidos que había tenido durante todo ese tiempo. Cuando tú estás con una persona con la que realmente compartes intimidad, todo lo que tú has querido esconder alrededor de tu vida se va manifestando. Yo empecé a entrar en una especie de dinámica de te quiero tanto y me doy cuenta de que sé querer tan mal que tengo que hacer lo máximo posible para poder llegar a la altura de estar con alguien como tú. Evidentemente este tipo de pensamiento no es en absoluto correcto y ojalá haber conocido en esa etapa de mi vida a Jesús, pero era lo que yo pensaba. Entonces me obsesioné con el autoconocimiento, con todo lo que tiene que ver con la psicología, me obsesioné con el psicoanálisis. Toda mi vida era esto y gracias a Dios que también tuve esa época, porque todo el conocimiento que tengo ahora y todo lo que me hace poder ayudar a las personas viene de toda esa etapa y todo lo que pude estudiar en esa etapa. Llegamos a tener una etapa muy mala de estar discutiendo 2-3 veces al día, una etapa realmente mala, y yo empecé a pensar que nos habían hecho un amarre o algo parecido porque no tenía sentido. O sea, era como si estuviésemos los dos guiados por algo que no éramos nosotros mismos. Y empecé a estudiar sobre temas de magia blanca. De hecho, él me compró unas cartas de tarot que utilicé. Empecé a leer un montón sobre estos temas, sobre espíritus, sobre, bueno, en fin, un montón de cosas. Ese mundo me dio tanto miedo que quise cerrarlo totalmente y me empecé a guiar por otro tipo de espiritualidades que ahora mismo están muy en auge en España, divulgadas por maestros, se hacen llamar mentores, que hablan de ello, entre ellos las enseñanzas de David Hawkins, un curso de milagros, etc. Estas filosofías parecen muy buenas al principio y parece que te dan un alivio increíble hasta que ves la culpa tan grande que acabas llevando en tu espalda. Ya haré un vídeo más detenido sobre todas estas espiritualidades, pero básicamente en lo que se basan es en que todo lo que te ocurre en la vida es tu responsabilidad, todo lo que tú piensas lo proyectas en el mundo, por lo tanto el mundo que ves es ilusorio, viene de tus propias heridas y de tus propios traumas. Por lo tanto, cambiando la forma en la que piensas, puedes cambiar también el mundo que ves. Estas espiritualidades se basan en que no hay bien ni mal, hay un Dios que te quiere, pero es un Dios neutro, es un Dios que no es personal, que no conoce cómo te llamas. Digamos que es como una energía universal que nos une a todos y por lo tanto todos también somos Dios y todos tenemos ese mismo amor que tiene Dios, esa misma energía creativa que tiene Dios. Este tipo de filosofías también se basaban muchísimo en el psicoanálisis, hablaban muchísimo de todo lo que tiene que ver con ser feliz, con estar en paz, pero siempre lo veían como para tú poder estar en paz tienes que conseguir, para tú poder estar en paz tienes que llegar a alcanzar este nivel de conciencia, para tú poder llegar a estar en paz tienes que alcanzar la iluminación. Eran enseñanzas basadas en hacer, llegar. Acababas dejando de lado tu dolor
para poder llegar a ese nivel de conciencia que supuestamente te iba a dar la paz absoluta, según David Hawkins y muchos otros escritores. Me metí en ello de lleno. Acabé dejándolo con esta pareja que os digo y me metí todavía más en ese mundo y todavía más en ese mundo y todavía más en ese mundo. Tras dejarlo con él estuve aproximadamente un año trabajando en una empresa en áreas de marketing y yo me acuerdo que allí no era nada feliz. Y había un chico que trabajaba conmigo que no tenía nada que ver con mi departamento, pero compartíamos oficina, que era cristiano. Y yo a él siempre le comentaba cosas de lo que yo aprendía porque al final, según mi punto de vista, alabábamos al mismo Dios. Entonces yo le contaba y le comentaba y siempre estábamos hablando sobre estos temas y él siempre me decía: Marina, eso no es la verdad, Marina, tienes que comprarte una Biblia, Marina, siga a Jesús. Y yo siempre decía: bueno, el que estás equivocado eres tú, porque aquí el único Dios que existe es universal y quieras que no, tú y yo nos parecemos más de lo que parece y alabamos a un Dios que es exactamente igual. Total, que él abrió una iglesia y el día que abrió la iglesia él me pidió que fuese a grabar y a hacer fotos para ayudarlo un poquito con estos temas y fue tan brutal. De hecho tengo vídeos en mi móvil que iba a subir a redes sociales de he ido a algo totalmente diferente a lo que yo suelo ir y he sentido tanto la presencia de Dios en ese lugar. Al final del vídeo decía como: qué fuerte que Dios esté en todos lados, no os cerréis a ver otras opciones donde Dios también puede estar presentes. En el fondo seguía con mi antiguo pensamiento de que todo era Dios y de que Jesús no existía, pero eso puso una semilla en mi corazón. Quienes igual no sepan sobre estos temas no le darán la importancia que yo siento que realmente tiene, pero cuando tú pasas 8 horas en un espacio en el que tú no eres feliz, es muy difícil que tú seas feliz cuando sales de allí. Donde trabajes y el entorno que tienes es un pilar súper importante para poder tener una salud mental estable, ¿no? Y yo no la tenía, hasta que dejé ese trabajo y yo pensaba que cuando dejase ese trabajo todo iba a ir bien. Decidí estar unos meses sin trabajar por la situación que estaba viviendo y yo creía que las cosas iban a empezar a ir bien. Yo estaba mentalizada de que me iba a dedicar a la psicoterapia, de que iba a empezar el podcast, de que todo iba a ir bien, de que por fin iba a ser feliz, de que por fin iba a tener libertad. Porque claro, otra cosa que se vende mucho también en este tipo de espiritualidades que os digo es el sáltate al vacío, lo más importante en esta vida es tener libertad de tiempo, ¿para qué vas a trabajar para otros? Tú lo que tienes es que hacer las cosas por ti, para ti. Total, que yo salí de ese trabajo y vino la etapa más absolutamente negra de mi vida. Negra. Y yo sentía un vacío tan grande, pero tan grande. Lo único que yo quería era que pasaran los días lo más rápido posible. Sentía un vacío tan grande cada vez que estaba sola en casa y que no tenía nada que hacer, ninguna obligación. Sentí un vacío tan grande que además no sabía llenar y yo sentía que lo único que iba a poder llenar ese vacío era darle respuesta a las preguntas de ¿qué somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos ha hecho? ¿Hacia dónde vamos? Caí en un absurdismo enorme. Perdí la fe totalmente. Como yo sentía que lo único que podía hacerme feliz era contestar esas preguntas a las cuales no tenía ningún tipo de respuesta, empecé a tener una especie de toque en el cual no paraba de preguntarme eso todos los minutos de mi día. Yo me levantaba y me acostaba con las mismas preguntas: ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué somos? Todo el rato. Empecé a pensar que la vida era totalmente absurda. Y yo no tengo un testimonio de me saco de las drogas, me saco del alcohol, porque si algo bueno tenían todas estas filosofías era que sí que hablaban un poco de cómo mejorar como persona, de los hábitos, de la importancia del autocuidado y de todo esto. Sin embargo, mi alma estaba totalmente vacía. Ese toque del que os hablo llegó a un punto donde yo cenaba y me cogía los cuchillos con los que coges la mantequilla que no cortan, porque no me fiaba de mí y no porque yo tuviese pensamientos sobre dejar de estar en este mundo, porque honestamente no los tenía, pero dejé de fiarme de mí misma. Y algo que me empezó a pasar durante muchísimo tiempo es que tenía imágenes súper fuertes en mi mente
todo el tiempo. Sobre todo pasaba cuando estaba sola. Yo estaba tumbada aquí donde os estoy grabando esto, en el sofá, después de haber cenado, y no paraba de venir a mi mente imágenes terribles, súper sangrientas, acerca de personas queriendo dejar de estar en este mundo, pero súper sangrientas. No sé ni cómo explicarlo, pero eran imágenes aterradoras y absolutamente terribles. Y es por eso que dejé de fiarme de mí misma. Esas imágenes se hicieron como que tan frecuentes en mi día a día que yo sentía que no podía fiarme de mí misma. Y que si algo estaba produciendo esos pensamientos en mí, también algo podía hacer que eso fuese real en mí. No sé si me explico. No lo he mencionado, pero justo antes de que toda esta etapa, digamos que tan mala, viniese a mi vida, cuando estaba trabajando en ese sitio de marketing, empecé a ver una serie reality, una especie de vlogs que estaba en YouTube, que se llamaba Jesus Freaks, que era de dos chicas, dos mejores amigas, viviendo para Jesús. Y yo ahí empecé a ver que el cristianismo era algo totalmente diferente a lo que yo me había imaginado y a lo que la gente a mi alrededor me había contado. Eso empezó a crear como cierta inquietud en mí, pero lo cierto es que esta serie iba un poco más de dos mejores amigas siendo mejores amigas y teniendo una relación con Jesús. Y yo en esa etapa sentía que me faltaba una comunidad firme, que no tenía tantos amigos como a mí me gustaría o no tan cercanos como yo los hubiese querido tener. Y es por eso que yo pensé que si me acercaba a Jesús podía empezar a conocer a gente que sí que fuese un poco más cercana a mí. Entonces empecé a ir a una iglesia aquí en Madrid, pero honestamente no estaba en el fondo de mi corazón conocer a Jesús. Lo que estaba en el fondo de mi corazón era conocer a amigos. Entonces realmente no conecté con Jesús en aquel lugar, no porque Dios no estuviese ahí, sino porque yo estaba súper cerrada y acabé dejando de ir. Fue justo después cuando dejé este trabajo y cuando empezó toda esa crisis de identidad. Cuando yo estaba en todo este momento que os estoy comentando, en el que literalmente no le veía una salida a nada, me arrodillé en mi habitación, que por cierto fue la primera vez que yo me he arrodillado, y para quienes no seáis cristianos, igual para ti puede parecer una tontería, pero arrodillarte significa decir yo no puedo más con esto sola y necesito que alguien me ayude. Para que podáis entender esto también tenemos que entrar en la filosofía en la que yo estaba de tú eres autosuficiente, tú puedes con todo, nadie va a venir a salvarte, tú te puedes salvar sola. Y fue la primera vez que yo me arrodillé y dije, Dios, no sé si eres el Dios de la meditación, no sé si eres el Dios del yoga, no sé si me tengo que ir a vivir a Bali, no sé si eres el Dios cristiano, pero yo necesito tu ayuda y necesito que aparezcas, necesito que me des claridad a todas estas preguntas que llevo haciéndome tanto tiempo. Y yo lo dije literalmente como si fuese la única salida que yo tenía a todos esos pensamientos que me estaban literalmente matando. Y al día siguiente me escribió la pastora de esta iglesia a la que os comento que yo solía asistir, me mandó un texto enorme. Ella no solía escribirnos por WhatsApp, por lo tanto a mí me sorprendió un montón. Yo pasé totalmente, ni siquiera casi que me acordaba de lo que le había pedido a Dios el día anterior. Para mí fue como un, bueno, ella lo que quiere es que vuelva a la iglesia. Y ya está. Y seguí con mi vida, seguí con estas preguntas, seguí con estos pensamientos, hasta que volví a arrodillarme por segunda vez y volví a hacer exactamente la misma pregunta, exactamente. Y al día siguiente me escribió una chica que yo conocía por mi colegio, pero que llevábamos años sin hablar, y me escribió y me dijo que se acordaba de que yo era fotógrafa, que iba a ser su bautizo y que por favor si yo podía hacerle las fotos para el bautizo. Yo le dije que sí, y ahí fue cuando dije, wow, Dios me está hablando. Total, que yo no entendía nada, para mí el cristianismo no tenía sentido, y aunque intentase entender el cristianismo tenía demasiadas preguntas, no entendía nada, pero fue la primera vez que dije, ok, seguía muy triste porque seguía súper triste, pero empecé a tener esperanza. Encontré una iglesia, de hecho esa misma mañana, ese mismo domingo iba a ir a otra, y sentí que Dios me dijo súper fuertemente, esa no es tu iglesia, tienes que ir a esta otra. Yo esa mañana fui a esa iglesia, le dije a mi madre que me llevara. Mi madre me estaba diciendo todo el rato, Marina, te vas a meter en una secta, no vayas, ¿dónde te metes? Y yo dije, no lo sé,
pero sé que tengo que ir. Y fui a esa iglesia que os comento, y desde que yo entré en esa iglesia yo sentí una paz tan, pero tan grande, la mayor paz que yo he sentido, yo creo que en mi vida. Me sentía como si estuviese en casa. Era un hogar, yo no sé cómo explicaros, pero sentía que por primera vez podía descansar. Y a mí nadie vino a abrazarme, nadie vino a hablarme, nadie vino a nada. Yo simplemente, allí ellos te dicen cuál es tu lugar y dónde debes sentarte. Total, que yo me senté, tenía mucha gente alrededor, pero todo el mundo estaba hablando con otra gente o con el móvil. Yo estaba sola y sin embargo me sentía más acompañada que nunca. Empezó la adoración, aquello estaba lleno. No sé si habría aproximadamente 300 personas. Todo el mundo empezó a cantar, a bailar, yo no sabía ni qué hacer en aquel lugar. Y yo me acuerdo que en medio de la adoración yo no podía parar de llorar, de llorar, de llorar, de llorar, de llorar, de llorar. Aparte, yo soy una persona que nunca ha llorado demasiado. Me costaba mucho llorar, me costaba mucho expresar mis emociones. Siempre he intentado hacer que todo estaba bien y ya está. Allí empecé a llorar, pero era llorar de sentirme tan agradecida. Es algo que no os puedo explicar. Literalmente es la presencia del Espíritu Santo, no tiene otro tipo de explicación. Pero yo empecé a sentir una paz tan grande, pero tan grande. Y entonces el pastor subió y de repente en medio de todo el público me dijo, tú. Yo estaba flipando, yo que me dijo absolutamente todo, pero todo por lo que yo estaba pasando. Me dio una imagen muy concreta sobre cómo yo me estaba sintiendo y me dijo que Dios me amaba y que Dios me quería y que Dios había estado viendo por todo lo que yo había estado pasando y que Él me quería sacar de ahí. Y claro, yo seguía sin entender nada porque para mí que Dios me amaba era como ya, sí, yo sé que hay algo que me ama, pero Él me decía como, yo te conozco, yo sé quién eres, yo te llamé por tu nombre, yo te conocía cuando estaba en el vientre de tu madre. Yo te he acompañado en tus peores momentos y he estado ahí y te he dado la mano, aunque tú no me hayas visto, yo he estado ahí contigo. Y yo solo podía llorar ese mismo sentimiento que yo tuve en la iglesia, eso que a mí me llenó tanto, es eso mismo que cuando vengo a casa y oro todas las noches y me arrodillo y hablo con el Señor, tengo. Ahí fue cuando empecé a adentrarme en la Biblia, cuando empecé a escuchar más prédicas, cuando empecé a conocer a gente cristiana, cuando empecé a poder conocer el carácter de Jesús. Todas esas preguntas que yo tenía acerca del bien y el mal, acerca del tema del pecado, que era algo que a mí, yo no podía entender cómo el pecado podía existir, porque para mí el bien y el mal era una cuestión de perspectiva, no era algo real. Y cuando yo comprendí que Jesús nos quiere tanto y nos ama tanto, que es nuestro Padre, literalmente nuestro Padre, Él es quien ha creado nuestro corazón, que Él sabe qué es lo que nos viene bien y qué es lo que nos viene mal. Él sabe la naturaleza de lo que hacemos, Él sabe el por qué hacemos lo que hacemos y Él sabe y conoce que hay ciertas cosas que las hacemos porque estamos mal. Y aparte de que las hacemos porque estamos mal, las consecuencias que van a traer a nuestra vida van a ser devastadoras. Él lo sabe mejor que nosotros. Y esto es algo que a mí me costó un montón entender. Ok, no me está regañando, me está protegiendo y me está amando. Los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Dios quiere lo mejor para ti. Y yo es algo que yo no conseguí entender. De hecho, cuando yo leí Génesis 3, dije, ¿qué? De hecho, quiero leeroslo. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, a Eva, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió.
Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. ¿Cómo puede ser que el primer libro de la Biblia, que se escribió hace miles y miles y miles de años, ya estuviese hablando de lo que a mí me pasaba en el corazón? A mí Dios me ha cambiado la vida, pero me ha cambiado la vida sobre todo porque ahora, de verdad, que tengo amor en mi corazón. Antes era una persona súper individualista y aunque parecía que empatizaba con todo el mundo, en el fondo eso era totalmente mentira. Era más un empatizo contigo para que tú tengas una mejor visión de mí que por amor real. Conocer a Jesús me ha hecho convertirme en una mejor persona, me ha hecho poder amar a toda la gente que tengo a mi alrededor. El Espíritu Santo hace que tú puedas sentir las emociones de los demás, que tú puedas amar a los demás, que tú aprendas a sacrificarte por los demás. El amor es sacrificio. El amor es decir, tengo hambre, pero toma el único pan que me queda. Eso es amor, el darte por los demás, el vivir para los demás. Y aparte de todo esto, que Dios sigue trabajando día a día con el exterior, sobre todo tengo un corazón tan blandito y yo sé que parece una tontería, pero mi corazón antes estaba duro. Tenía una fortaleza enorme para que no lo tocaran. Ahora no tengo miedo a sentir, no tengo miedo a querer. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que reír, río. Si tengo que amar, amo. Mi corazón está totalmente, aparte que siento que limpio, súper blandito. Y eso es algo precioso. Por último, quiero hablar de mi salud mental. El día que yo acepté a Jesús en mi vida, no he vuelto a tener un pensamiento como los que tenía antes. No he vuelto a tener una imagen en mi mente como las que tenía antes. No he vuelto a dudar de mí misma. Obvio, todos tenemos inseguridades y es algo que poco a poco Dios va trabajando en mí, pero mi autoestima está bien. Estoy súper estable. Ya no necesito quererme a mí misma para poder sentirme bien, sino que sabiendo que Él me quiere, para mí ya me basta. Tengo una fe absoluta en lo que Él dice que yo soy, por encima de lo que el mundo me dice que yo soy, yo misma me digo que yo soy. Y de corazón soy tan feliz. Y por supuesto que hay cosas en mi vida que no están bien, al igual que en la vida de todo el mundo, ¿no? Siempre va a haber cosas que nos desestabilicen un poco más, que nos hagan ponernos tristes, heridas de un pasado que siguen manifestándose hoy en día. Y hay un pastor que siempre dice esto, pero es totalmente cierto. Ahora no peleo las batallas de pie, las peleo de rodillas. Y esto quiere decir que ya no me creo autosuficiente para poder con ello, ya no siento que tenga que proteger mi corazón para poder combatir aquello que está pasando. Lo que hago es arrodillarme, pedirle a Dios ayuda, pedirle discernimiento, pedirle que me ayude a ver la situación como Él la ve. Y eso hace ya no solo que con Él tenga un espacio totalmente seguro para poder sentir mis emociones, que es una parte súper importante, pero también Él me da instrucciones sobre cómo actuar y Él pone en mi corazón la situación tal y como Él la ve. Y eso es súper bonito porque empiezo a ver todo lo que me pasa desde un punto de vista mucho más amoroso. Empiezo a ver la vida de las personas de mi alrededor desde un punto de vista mucho más amoroso. Yo antes era una persona que juzgaba muchísimo. Yo decía que no, pero en mi cabeza estaba todo el rato juzgando. Ya no juzgo. Y no es que ya no juzgue porque no quiera juzgar, es porque en mi corazón os prometo que solo hay amor. Y si en algún momento no hay amor, solo me basta orar y estar con Él unos minutos para que esa forma de ver que yo tenía sobre aquella situación mala se convierta en una forma de verla desde el amor. A mí Él me ha cambiado la vida y si estás viendo esto, también puede cambiar la tuya. Y esto no se trata de una iglesia, no se trata de absolutamente nadie que no sea Jesús. Yo soy cristiana, pero digo que soy cristiana no porque sea religiosa, porque no lo soy, sino porque tengo una relación con Jesús. No se trata de cumplir unas normas, de hacer esto, esto y esto. No se trata de ningún pastor ni de lo que nadie te diga, sino de tu relación con Jesús. Y eso es lo más importante y lo más valioso que tenemos en nuestra vida, tener una relación súper cerca de la persona que nos creó. De hecho, Jesús mismo llamó a sus discípulos amigos. Jesús lo que quiere es que podamos tener una relación con Él. ¿De qué sirven todas las leyes? ¿De qué sirve cumplir todos los mandamientos? ¿De qué sirve cumplir todo lo que Dios dice y Dios dijo si no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón? Y si tenéis dudas sobre este tipo de cuestiones, os recomiendo muchísimo que os leáis el libro de Romanos. A mí me ha aclarado todo muchísimo. Puedo decir que ya llevo un añito siendo cristiana y me ha cambiado la vida, o sea, es lo mejor que he podido hacer, gracias a Dios, que vino hasta abajo conmigo. Eso es
lo que Dios te dice, tú no tienes que subir aquí para encontrarte conmigo. Si tú me llamas, yo soy quien va a bajar hasta el fondo a darte la mano para que subas. Esto se trata de eso, de tener una relación con Él, de quererle con todo nuestro corazón porque Él ya nos quiso. Y si tienes dudas, si no entiendes, yo solo te digo y te recomiendo que le abras tu corazón y que digas, mira, no entiendo nada, no sé de qué va esto, pero quiero saber más de ti, quiero conocerte. Y Dios va a empezar a actuar en tu vida. No se trata de religión, se trata de Él, se trata de tener una relación con Él, se trata de ponerle en el centro y se trata de, a través de el amor, transformar tu vida y transformar la vida de la gente que te rodea. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias, quiero decirte que Dios te ama muchísimo, mucho más de lo que te puedas imaginar, y no sé qué es la situación por la que puedas estar pasando, pero te prometo que hay esperanza y hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que sabe cómo está tu corazón, que sabe cómo te estás sintiendo en cada momento y que está esperando a que mires arriba y le dejes entrar y le dejes actuar. No tienes que luchar más sola, no puedes luchar más sola. Él es el que te va a dar las fuerzas, las herramientas y el que te va a ayudar a salir de aquello en lo que estás. Te mando un abrazo súper grande, nos vemos en el siguiente episodio.